Muy buenas noches. Nos da mucho gusto recibirlos en esta conversación organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Gabriela Játiva Moyano, con una conversación cuyo atractivo título es De la tragedia cotidiana a la ética del psicoanálisis. Eh, Voy a decir unas palabras sobre nuestra invitada de hoy, Gabriela Játiva. Es psicoanalista, radica en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Es doctorante en psicología por la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Escuela Lacaniana. Eh, Antes de darle la palabra a ella, le voy a pedir, como siempre, a Erandeni Ochoa si nos da algunas indicaciones sobre el funcionamiento de esta reunión que tenemos hoy. Posteriormente, Gabriela nos va a exponer su tema y, como acostumbramos, dejaremos un espacio para preguntas y comentarios. Eh, para quienes estén en la Ciudad de México, sé que no es el caso de todos, por lo menos en la parte norte está cayendo una tormenta tremenda. Entonces, lo único que les quiero pedir cuando tomen la palabra para hacer preguntas y todo, que hablen lo más fuerte que se pueda. ¿No? Nos está costando a algunos incluso escuchar de tan fuerte que se escucha la lluvia afuera. Entonces, Erandeni, por favor. Hola, buenas noches, bienvenidos. Pues la dinámica es la misma en la que hemos estado por acá llevando a cabo en estas reuniones. Les pedimos su apoyo para que puedan permanecer sus micrófonos en silencio en lo que Gabriela nos comenta su tema y ya ella nos dará pauta para empezar con la conversación. Si gustan, pueden hacerlo pues comentando directamente a través del chat o levantando la mano para que tomen directamente la palabra a través del micrófono. Entonces, pues le dejo la palabra a Gabriela. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Como ya lo dijo Jorge y esta colega, la idea es una suerte de conversación. Yo estaría encantada de escuchar comentarios y también preguntas, sobre todo porque le decía a los colegas que es un tema que me suele convocar todo el tiempo, el tema de la tragedia, el tema de la ética. Y bueno, y creo que de alguna manera no va a distar, ¿m? Aquel que vive la experiencia de saber que Lacan fue claro, si se quiere decir esto de alguna manera. La experiencia analítica llevada hasta las últimas consecuencias. Habrá que saber qué quiere decir para cada uno esto de hasta las últimas consecuencias. En mi caso fue la cuestión de ser convocada a la lectura de las tragedias. ¿M? Y porque no solo está en la parte de Sófocles y demás, sino también en la vida cotidiana. Y creo que aquel que vive la experiencia analítica se da cuenta de que en algún punto, creo que en el mejor de los casos, hay un antes y un después, ¿no? De dejarse tocar por esta experiencia. Por ahí Jorge mencionó que el título, en pocas palabras, era justamente esta, ¿no? Y me gustaría como añadir únicamente que hay una salida posible, o al menos es la que palpo tanto como analizante, viviendo la experiencia analítica, ya hace algún tiempo, y como lo que se escucha en los consultorios, justamente gracias a la práctica, ¿no? Una posible salida es la tragicomedia. Recordar que la vida no solo tiene una dirección, está solo la lógica de la tragedia, también está la vertiente cómica, ¿m? La del deseo mismo. Y en esta dirección me gustaría que los que han podido leer el Seminario 7 o lo están estudiando ahora o los que alguna vez lo estudiaron, puedan tenerlo como sé si a la mano o fresco en la memoria, porque me parece que es un seminario completamente enseñante, que se lo puede ver de diferentes lugares y siempre es diferente, siempre hay un nuevo encuentro. Entonces, no sé si la parte del flyer llegó a todos, me gustaría, no sé si se pueda como recapitular un poco el mensaje, ¿se puede? ¿Sí? Claro, Gabriela, adelante. Perfecto, gracias. Entonces, lo que pude compartir como una suerte de boca era de la tragedia cotidiana a la ética del psicoanálisis.
El encuentro con la experiencia analítica nos conlleva, en algunos casos, a esa provocación que nos hace Lacan en el seminario 7. Esta pregunta famosísima, que si uno no la trabaja con cuidado, suena imperativo, pero claramente no lo es. Por eso hay que trabajarlo. Y la pregunta es, ¿ha actuado usted en conformidad con el deseo que lo habita? Pregunta que la encontraremos casi al final del seminario 7, dos veces. Pregunta, insisto yo, que estoy segura no espera a ser respondida. Que produzca resonancias es la esperanza, ya que reconocer que el patos diario, el sufrimiento diario, se juega en la imposibilidad de asumir un deseo propio, es la miseria cotidiana lo que adviene como una vida posible. Por contraparte, ¿qué de la ética del psicoanálisis? En tanto analizantes, convocados estamos a una suerte de transgresión, de esta tragedia neurótica, una vida que se sostenga en la tragicomedia de la ética, una salida posible. Mi idea no es hacer de esto un trabalenguas, sino, insisto, de recordar en carne propia la experiencia, que cada uno espero ha tenido, la ha cursado, la está cursando, la retomará en algún momento. Entonces, me gustaría como, tengo esta pequeña manía de ir como a ciertas raíces, y me parece que habría que retomar la raíz, la etimología de la palabra tragedia, que es bastante curioso. Si uno como comienza a checar el diccionario griego, qué sé yo, ubica que la tragedia como tal es un poco oscura. No sé, Jorge, si por ahí has checado de dónde viene, a mí me pareció siempre muy curioso. Bueno, se descompone en dos partes, ¿no? Está la parte de tragos y ode. Tragos, en griego antiguo, macho cabrío, y ode es canto oda. Entonces, si uno la compone nuevamente, encuentra canto al macho cabrío. Y es interesantísimo porque puesta el trabajo, más allá de que claramente uno dice, bueno, tiene que ver con los festivales dionisíacos, el teatro griego y demás, era una suerte de ofrenda sacrificial, donde se usaban pieles, se montaba todo un teatro, era una representación. Pero lo que a mí en particular me llama la atención para ir perfilando la cuestión del deseo, de la ética, del psicoanálisis, es que está dentro de la lógica fálica, según la lectura que puedo hacer. Sin forzar tanto, podría ubicar que esta suerte de oda al macho cabrío nos remonta en tanto lectores de Lacan, de Freud, de los contemporáneos, a la lógica fálica, la lógica macho. Entonces, a partir de esta idea, me posiciono también eh, a la vertiente sacrificial, repetitiva, que nos conlleva entonces la tragedia. No nos vayamos tan lejos. El mismo Freud todo el tiempo señala la tragedia neurótica, la miseria neurótica, la novela neurótica. Entonces, no hablamos de nada más y nada menos que de la repetición. Eso que inconscientemente algunos sacrifican en nombre de, o que sigue las vías de un destino, habrá que ver qué quiere decir eso. Muchas veces eso no se llega a cuestionar. Y es ahí donde digo, bueno, si uno ubica la tragedia, está hablando, insisto, desde el tiempo de Sófocles, eh, una suerte de culto, en donde si uno no se pone a interrogar, si uno, inclusive, no, creo yo, no sé, a estas alturas, creo que podría decir que no es necesaria, en algunos casos, hacer la experiencia analítica para que haya una suerte de resquebrajamiento y que algo de lo real impacte y uno tome otra posición en la vida. Si bien es cierto, en este espacio se puede decir que sí, que es fundamental la experiencia, pero los artistas nos enseñan que no necesariamente hay que pasar por un psicoanálisis, como diría Lacan, llevado hasta las últimas consecuencias. Hay otras maneras, ¿m?, de poder hacer con la miseria neurótica. Entonces, volviendo a esta lectura que hago, una pequeña etimología, si se quiere, una pequeña búsqueda de coordenadas. La tragedia me lleva entonces a pensar y a pesar de la lógica fálica, a un encuentro posible. Entonces,
el encuentro posible, más allá de la experiencia, insisto con esto, analítica, la comedia. La comedia también aparece a medio tramo del Seminario 7 como muy rápido, se lo piensa de alguna manera, a la contingencia. Y Lacan es claro, eso inesperado, eso que no se toma en cuenta y que de repente aparece, pero que no nos impacta, sino más bien que uno, en el mejor de los casos, puede hacer con eso. Me parece que el Seminario 7, más allá de hablar de Antígona, que claramente es un buen referente, ¿no?, de la tragedia griega y de lo que pasa cuando no hay un cuerpo que sostiene el deseo, ya me harán saber si les interesa qué quiero decir con esto. Alguien deseante no necesariamente es aquel que sostiene el deseo en el cuerpo. Antígona es un ejemplo de eso. Antígona, en tanto mujer deseante, lleva a cabo una transgresión, pero no hubo cuerpo que soporte. A diferencia de Edipo, que en su momento, lo podemos ver en Edipo en Colonna, él lleva su deseo hasta las últimas consecuencias y es enterrado donde debió ser enterrado, en tanto él sigue las vías del deseo. Creo que podemos también dejar abierto esto si por ahí quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Entonces me parece que en esta vertiente, en la vertiente trágica, en la vertiente cómica, y creo que me parece que se puede apuntar a una tragicomedia posible en las vías de la ética del psicoanálisis, del deseo mismo, es recordar que ante la contingencia una posición tajante no nos lleva a ningún, sino seguir repitiendo una y otra vez la miseria, ¿m?, de la cual uno no es advertido, sino hasta que se encuentra con la pregunta que supuestamente Freud nunca realizó, pero que por ahí uno repite, eh, y cuál es la responsabilidad suya en el desorden que habita, ¿no? Parafraseando un poco más o menos. Bajo esa lógica, me acuerdo que en algún momento en la conferencia que Jorge en primera instancia me invitó a participar, hacía la referencia de la vasija, ¿m?, a propósito del vacío. Y creo que es ahí justamente en donde uno podría pensar el qué hacer con la contingencia, ¿no? Recordemos entonces que agujero y vacío no es lo mismo. A partir de esa diferencia inicial, vacío y agujero no tributan al mismo fin. Con el vacío se puede hacer, se puede bordear, se puede moldear, hay una suerte de límite. Con el agujero no, eso es otra cosa. ¿Mm? Entonces, yéndonos por la lógica del vacío, que permitirá entonces una suerte de posición deseante, ¿m?, falta como tal, la pregunta es, una vez cruzado ese umbral, y hablo de quien ha hecho la experiencia analítica, ¿qué se hace en ese? Recordemos una puerta, el umbral, no basta con girar la perilla, no basta con pararse en el umbral. Bien, me parece a mí que en el seminario 7, luego creo que también hay una parte en el reverso, también en el seminario 20, hay algo de este empuje, ¿no? Que no es el empuje a una posición de goce mortífero, lo podremos encontrar tranquilamente en Antígona, a partir de todo el legado anterior, partiendo de la misma madre, un deseo puro, que es el antecedente al goce, ¿m?, es lo que decía Lacan sobre Yocasta y Antígona. No, más bien me parece a mí que es un empuje en función de lo creativo, una salida creativa. Porque al bordear la pulsión de muerte, la función creativa existe. ¿Qué se hace con eso? No sé si hasta aquí se va siguiendo, no sé si todos, aparte de Jorge que lo veo decir algo, por ahí hay algún comentario, alguna acotación hasta esto para ir pausando un poco, ¿no? Bueno, entonces, la vertiente trágica, la vertiente cómica, la apuesta que hago, no, una apuesta no. El riesgo que corro al decirlo, bueno, una salida, la tragicomedia, en tanto una posición analizante, y digo riesgo, ¿m?, no digo apuesta. Una apuesta siempre es algo deliberado, no sabe cuánto apostar. El riesgo, insisto con esto, es y tiene que ver con la tragicomedia, justamente porque en el riesgo uno no sabe, pero hace la jugada.
En la parte de la apuesta uno sabe cuánto puede apostar, cuánto más o menos deseo, más o menos goce. Jorge, ¿estás bien? Lo real hizo contingencia en este momento. Sí, pero cayó un rayo, creo que en mi jardín, Upa. pero el internet continúa, entonces no pasa nada. Mira, hablando de la tragicomedia y de saber hacer con lo real, tenemos el ejemplo con Jorge acá. En todo caso, hablaba de la diferencia entre apuesta y riesgo. Ojo, que todo esto es una opinión y a nombre propio, a riesgo propio. ¿M? Y creería que esa es insisto, la salida, en tanto analizante, en tanto una posición, un semblante de analista, he ido escuchando, porque hay este chiste interno con algunos colegas de que muchos analizantes están mucho mejor que uno, por suerte. Y ahí se ve el efecto de esta suerte de transgresión de la neurosis de destino, ese corte posible que cada uno comanda. Y porque el analista dirige el tratamiento, ya cada uno es responsable, si se quiere, en cierto instante de la cura, de hacerse cargo. Entonces, esta diferencia que para mí es fundamental entre apuesta y riesgo, retomo, tiene que ver con una posición subjetiva. Uno no llega y no está a la mitad de un tratamiento igual, siempre es diferente. Y es ahí donde pienso yo que la tragicomedia comienza a dar cierta consistencia que se ve en los tratamientos. Que muchas veces, y esto lo digo, insisto, en nombre propio, los analizantes nos advierten, o al menos a mí me ha pasado, como analista, estoy en una posición de escucha y me encuentro advertida por un analizante de que se dio cuenta que está en otro lugar. Y por suerte, uno no sabe mucho, uno no sabe nada. Entonces, cuando uno escucha que este se dio cuenta, que comienza a tomar otra posición frente a ese real que todo el tiempo lo invadía y de repente hay una sorpresa, la comedia que Lacan insistía en que es posible lograr en función de un análisis llevado hasta las últimas consecuencias. Sé que es repetido y que en mi discurso va a estar esto todo el tiempo, eh, porque creo fervientemente que aun cuando las frases puedan sonar igual, no se dicen ni en la entonación ni en la fuerza con la que uno la enuncia. Y creo que es el ritmo inclusive que puede haber en un psicoanálisis. Lo sabemos muy bien, que decía Lacan de la pulsión invocante. Y creo que el tema de la voz, uno como analista no habla mucho, no es que no habla, tiene que algo decir. Mm, y creo que algo de la repetición que se puede escuchar, pero desde ese lugar enunciado es diferente. Hay un ritmo, según me parece a mí, esto insisto, ¿no? Es como una experiencia también desde el otro lado del diván, en donde estos pacientes, en donde estos analizantes, ya no son más los que piden que se les diga, son ellos los que dicen, y dicen algo sobre su propia posición. ¿Mm? Entonces, retomo, la tragicomedia, una salida posible, una enunciación posible. ¿Por qué? Porque lo real va a estar, porque la marca va a estar, el síntoma va a estar. De eso sabemos. Nadie se cura. La cura vendrá por añadidura. Freud, Lacan y muchos lo han dicho. Pero más allá de que algunos lo hayan dicho, es que algunos cuantos más lo sabemos. Eso se queda ahí. Pero es qué hacer con eso que se queda ahí, esa es la verdadera respuesta. Creo yo que es una posible lectura de lo que Lacan dice. Bueno, usted ha actuado en conformidad con el deseo que lo habita, ¿a qué nos arroja eso? ¿Mm? Eh, creería. Entonces, la ética. Si bien es cierto, en el 17, en el seminario 17, Lacan creo que se hostiga de hablar del deseo de analista y comienza a hablar entonces de el discurso. ¿Mm? Que no es más, me parece a mí, que una suerte de formalización de todo un trabajo de años, toda una cuestión que Lacan hace, está bastante bien, pero son libros.
Y a los libros hay que ponerlos a trabajar, ponerlos a funcionar. La única manera de ponerlos a funcionar es haciendo semblante de. Entonces, en este discurso ya matematizado y demás, podemos ver lo que ella nos enseñó 16 seminarios antes, inclusive desde antes del 7. Ella decía, hay que tomar una posición, no es solamente aquel que escucha, no es solamente aquel que se hace muerto, como decía en dirección de en Punce y Campo, no, es aquel que da la oportunidad, si se quiere, de, a partir de eso de analista, que ese desee también, de saber una verdad, pasar de un no querer saber a un deseo de saber para luego ir más allá. Entonces, en mi lectura, en la que puedo hacer, equivocadamente o no, la transgresión, una transgresión a nombre propio es posible. Y porque la transgresión que cometa una en función del martirio cotidiano que tenía no va a ser la misma. ¿M? Entonces, apostar a la transgresión, tomar el riesgo de la transgresión para salir de la novela cotidiana, de esa miseria, es válido, que no es nada más que subvertir esa vertiente de martirio, me parece a mí. ¿M? De los deberes, de las encomiendas, de los dares, y más bien dejarle un espacio al azar. Eh, Creería que podría decir algo de esto. No sé si a lo mejor podemos parar acá y si por ahí en las preguntas o en la conversación sale algo, Jorge, encantada. ¿Qué les parece? ¿Quisiera alguien plantear alguna pregunta, un comentario de lo que nos ha expuesto Gabriela? Sí, ¿qué tal? Eh, Buenas noches. Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias. Juan Carlos. Adelante. Tal, Gabriela. Gracias por lo que nos estás compartiendo ahora. Es muy interesante escucharte y quiero ver si estoy siguiendo bien esta enunciación del riesgo que propones. Y bien señalas que los artistas nos enseñan que no necesariamente hay que pasar por un psicoanálisis, ¿no? Y qué bueno los que tienen esa fortuna. De acuerdo. Pero al final quiero entender si este riesgo de la tragicomedia sería como una vía alterna a la del psicoanálisis o cómo se está asociando justamente entre la vía artística, porque al final podemos pensar que esta vía del psicoanálisis también tiene o apuntaría a una salida creativa, ¿no? Pero es Es, vía al final de cuentas. Entonces quiero entender bien cómo lo estás manejando esto. es Juan Carlos, ¿no? Sí. Juan Carlos. Mira que, voy a sonar repetitiva, pero hay un gusto muy particular por el Seminario 7 porque es un seminario en serio completamente enseñable, que me parece a mí que toca muchas de las aristas, desde el tema de las tragedias griegas y se va en banda a hablar de lo bello, del arte, de Kant, de Sófocles, todo, bueno, una locura. ¿Qué pasa? Que cuando Lacan comienza a hablar de la cosa, ¿m? En el Seminario 7 también, del Dasein, ubica un punto sobre estos tres velos, que fue lo que Jorge, de hecho también lo comenté el día de la ponencia con Jorge de su libro. Y entonces, uno de estos velos, creo que era el último velo, sí, el último velo ante ese real, ante Da Vinci, la cosa, era lo bello. ¿M? Eh, ¿Qué hace de ver? Está como un punto que nos puede cegar. Y a tu pregunta sobre los artistas, el arte, lo artístico. Mira, que es interesante porque esto es una pregunta que me remite a la tesis que ya estoy comenzando a escribir para el doctorado sobre el suicidio. Entonces, la pulsión de muerte todo el tiempo y demás. Y vemos como, por ejemplo, estos artistas, estos escritores, Mishima, por ejemplo, Alejandro Pizarnik, por ejemplo, en toda esa hemorragia libidinal, en donde la escritura permite un conteo del tiempo, si se lo puede decir de esta manera. Es decir, hay una función creativa, ¿m?
que los arroja a la escritura, es Silvia Plath, hay todo un bagaje escritural maravilloso. De hecho, no nos vayamos tan lejos. En Ecuador está Medardo del Silva, no sé si lo conocen allá, un tipo genial que escribió un montón de poemas. Bueno, él entra en esta lógica de la escritura como una posición posible ante lo que queda de vida. ¿M? La función creativa es una salida posible desde la lectura que hago del Seminario 7 y demás a la pulsión de muerte, pero que no en todos los casos funciona. Que funciona así, un tiempo. Mishima, un tiempo. Funcionó un tiempo. Alejandra, no importaba si estaba Julio Cortázar desde París escribiéndole un montón de cartas para que siga con vida. No, el amor no, lo bello no, las letras no, pasó. Y ella hizo un psicoanálisis. No sé si esta cuestión está al alcance, no sé si lo han leído. Ella escribe sobre su experiencia analítica y dice, bueno, todo bien, pero no. Entonces, Juan Carlos, me parece que contestando un poco, armando una respuesta a la pregunta, a la provocación que hiciste, es que sí, que la función creativa ante la cosa funcione. En la experiencia analítica, cada uno es un artesano. No diría artista, diría artesano. ¿Por qué? Porque la diferencia entre artesano y artista es que el artesano es aquel que trabaja con sus propias manos, no masivamente, sino a la medida. ¿Mm? ¿Sí? ¿Puede ser? Entonces, me parece que el artista tiene una producción un poco más al estilo de cada uno, qué sé yo, masiva, pero el artesano es aquel que con sus propias manos inventa un borde a ese vacío. Vuelvo a la escena, la imagen de él, se me fue en este momento, al que hace la vasija. Jorge, ¿me ayudas por favor con el Alfarero, creo que dice alfarero? Lacan, ¿no? Y estaba también en Heidegger la metáfora del alfarero para bordear ese vacío. Gracias, Jorge. Entonces, cada uno, no de manera artística, creería que eso se lo deja a los artistas, sino más bien como artesano de su propia tragedia, la posibilidad de hacer algo con ese vacío nos arroja una función creativa que nos permite bordear la pulsión de muerte y que es una solución a la medida, con las manos de cada uno, con lo que cada uno puede hacer. Y cuando hablo de la tragicomedia, es ubicar que, si bien es cierto, hacerse cargo del deseo, primero hay que saber qué carajo es el deseo para cada uno, ¿no? Sí. No, uno no sabe de antemano, uno lo va como siguiendo la estela en el análisis, qué sé yo. En ese umbral, como decía, en ese marco de puerta, cruzar. mm, mm, eh, Quizás es algo un poco más fácil que sostenerlo. ¿M? Y es ahí donde digo, una vez puesto como sujeto deseante, transgrediendo, cruzando ese umbral, la tragicomedia se presenta justamente porque no dejamos de hacer con el real, no dejamos de sufrir. El sufrimiento aparece, estamos compelidos todo el tiempo. En psicologías de las masas, ya Freud nos los dijo, o sea, en la naturaleza, acabo de ver los rayos que a Jorge le disparan acá, estamos todo el tiempo atravesados, las guerras, las inundaciones, ¿qué hacemos con eso? Entonces, cuando apuesto, bueno, tomo el riesgo de decir, bueno, la tragicomedia como una salida posible a la miseria neurótica es no dejar de lado que el sufrimiento está, pero es la posición que cada uno vaya armando como el alfarero, con esas manos ensuciándose de arcilla, me parece a mí, el riesgo posible. No sé si Juan Carlos por ahí contesté algo, pregunta. Sí, claro. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias Juan Carlos por tu pregunta. Igual, por si acaso hay en la página 273 de la versión PAI 2 del Seminario 7, Lacan creo que ahí es por primera vez donde habla de la vertiente cómica, como para ir sirviendo también las citas. Me parece que creo que es acá donde recién habla de esto. Me la voy a permitir citar, literalmente.
Y él dice, bueno, dimensión cómica tiene en su eje el falo. Sí, de entrada. No dejamos de lado esto. Cuando hablaba de que la tragedia, esto de esta oda a un macho cabrío, yo decía, bueno, es apuntar a la lógica fálica, también lo cómico. Pero ¿qué pasa con lo cómico? Si vamos a la etimología de la palabra de lo cómico como tal, en cambio era la burla que se hacía, esa dimensión en donde la mofa estaba, la gente se reunía, hacía reuniones, qué sé yo, y era la burla a todo eso otro, a toda esa otra tragedia. Entonces Lacan decía, bueno, la dimensión cómica tiene en su eje el falo, y cita, por poco que haya podido hasta el presente abordar ante ustedes lo cómico, pudieron ver que se trata también de la relación de la acción con el deseo y de su fracaso fundamental en alcanzarlo. Entonces, si yo tuviera que... ¿Estás en el baño? Es que se está metiendo el agua. ¿Por dónde? Por ahí, por la... Bueno, acá vemos en función la tragicomedia, lo que se nos escapa del control. Bueno, entonces, Lacan comienza casi al final del seminario 7 a decir, yo no he hablado mucho de lo cómico con ustedes, pero deben saber que el falo está en su centro. Sin embargo, ¿qué pasa? Eh, no hay nada más cómico que la relación al deseo, ya que de eso no se sabe mucho. Nos toca inventar. ¿Qué es lo que decía Juan Carlos? ¿Qué pasa con el arte, con los artistas? Artesanamente. Inventar una relación posible con esa estela. ¿Mm? Que creo que es el humilde aporte de una experiencia analítica. Medio alcanzar algo que se nos va a escapar. Se nos va a escapar irremediablemente. Gabriela, ahorita me resonó hablando de que la dimensión cómica tenga en su eje el falo, esto de lo que nos habías comentado de la etimología de la tragedia y el canto al macho cabrío, Gabriel. curiosamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 es que, viste, Juan Carlos, hay gracias a Jorge en su libro de cartografías, cuando le preguntan, voy a tomar ese ejemplo, Jorge, perdón, cuando le preguntan, y me corrige si por ahí parafraseo mal, ¿qué se llevaría Lacan a una isla desierta? Él decía, bueno, este diccionario, creo que era un diccionario también de griego, puede ser, algo así, Eh, de latín, de latín, de latín, el ajá, latín francés, sí, ¿no? ajá. Entonces, Etimológico latino. exacto. Entonces, sí, imagínate lo divertidísimo que pudo haber estado Lacan en una isla con ese diccionario. Y hay algo de ese gusto, y que creo que en tanto convocados por la palabra, me parece que no es que es una obligación, pero debería haber, como, bueno, no sé si debería, pero el gusto por la etimología es necesario. ¿Qué pasa? Oda al macho cabrío, la tragedia, ¿a qué nos suena? A la repetición, a la lógica fálica, al para todos. A mí, cuando me acuerdo que escribí algo de esto, decía, bueno, no es al azar que se abre de la tragedia neurótica. ¿De dónde viene todo esto? Esa oda al macho cabrío. Creo que no hay que ser tan exigente con uno mismo para ubicar que tiene que ver irremediablemente con la cuestión fálica. Entonces, bueno, de ahí la vertiente cómica y el riesgo, la tragicomedia. Insisto, que es a la medida en que cada uno se la vaya armando. No es una solución estándar, por suerte. ¿Alguien más quiere alguna pregunta, un comentario para Gabriela? Está levantando la Hay una mano persona. Axel. Sí, Adelante. Hola, adelante. gracias. Estaba probando la cámara. ¿Sí me escuchó?
Sí, sí te escuches, Axel. Bien, entonces, pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Fíjate que yo me quedé pensando con la apreciación anterior y haciendo una relación con esto. Sí, entonces de alguna manera también la experiencia analítica iría por ese rumbo, ¿no? Como que pasa por, pues sí, por esa tragedia neurótica, pero como que va hacia otros puntos. Yo recuerdo una charla, no recuerdo si fue la charla de enero, en donde se hablaba de prácticas de ironía. Yo recuerdo en el teatro, justo, ¿no? Que la manera en la que se aborda incluso el análisis de la comedia, de la tragicomedia, incluso pensé en otras formas, ¿no? Como la farsa, y que sí hay como una manera de metaforizar la vida de esas formas actorales, pero también, ya que abordabas el seminario 7 pensé mucho en la creación ex nihilo, ¿no? O sea, cómo es que las personas también, eh, a la hora de hacer icon, tomamos como ciertas posturas y creo que hoy en día el arte se ha fetichizado mucho, ¿no? La idea del artista, cuando hay una creación artística, por ejemplo, lo decías en la artesanía, pensaría, ¿no? En la cocina, en cualquier otro oficio en donde pudiera también vertirse, pues, algo de la sublimación, pero en el sentido de la experiencia analítica creo que es muy interesante porque también descentra la experiencia fálica y pareciera que también se daba por sentado esto en la etimología de la tragedia. Entonces, ¿cómo, cómo sería quizá también para seguir abriendo el diálogo con otros géneros teatrales y otras formas de analizarlo, que pudiera pensarse hacia dónde, ¿no? Cada análisis iría resolviendo su propia como forma dramática. Es algo que me pareció muy interesante porque sí creo que la experiencia analítica transitaría por diferentes formas de esas experimentar el deseo, ¿no? Bueno, es un poquito de lo que me han hecho pensar hasta ahora. Gracias. Gracias a ti, Axel. Viste que yo no soy no soy experta en nada, cualquier cosa, pero me gustó tu pregunta en tanto hay esta posibilidad de leer eh, formas dramáticas, las otras maneras del teatro. Del teatro no sé mucho, más allá de este gusto particular por las tragedias. Es cómico que me fascine el tema de la tragedia y apueste a la tragicomedia. Es un poco, bueno, en todo caso. Sí, creo que le decía Juan Carlos, para mí hay una diferencia radical, así como no es lo mismo apuesta y riesgo, tampoco es lo mismo artista y artesano. Son dos cosas diferentes. Y creo que ninguna merece más que la otra, qué sé yo, pero el valor, al menos en lo que he podido, primero, experimentar a carne propia, en carne propia, y lo que he escuchado y visto en mis analizantes, en los que fueron mis ex analizantes, y bueno, se llevan regresado, es que es a la medida. Yo te puedo hablar de una vasija, pero a lo mejor acá inventaron una pipa, yo qué sé, le hicieron con sus propias manos, vamos a pensar en alguna pipa que se haya hecho. Y mira que es interesante, Axel, porque me hiciste acordar de una reunión que tuve el día sábado, creo, una reunión, salió de la nada, de Ex Nihilo, y este colega había hecho una pipa de manera artesanal y había intentado hacer una botella de Klein. La diferencia es que la botella tenía un agujero. Él ponía los dos agujeros. Entonces, bueno, era una suerte de botella de Klein neurótica, qué sé yo. Entonces, la cosa es que artesanalmente hubo algo que se pudo dar, hecha a la medida de cada uno. Y creo que, insisto, no puedo como hacer mayor referencia a los otros estilos o a las otras formas teatrales, pero puedo tomar tus palabras para decir que si bien es cierto, el alfarero es el mejor referente que nos facilita Heidegger, ¿m? Y que por ahí Lacan claramente toma, y nos dice a, a mano propia, cada uno. El análisis no es del analista, es del analizante. Eso quiere decir que hay tiempos lógicos de transcurrir, de dejar, de regresar, de volver, y no se va a volver igual. De hecho, a mí me parece que en cada sesión uno no regresa igual. Imagínense luego. Entonces, Axel, me parece que la idea, y creo que por ahí algo escuché y tú podrás darme mayores referencias, que sí, que cada uno va armando formas con el trama que lo llevó al análisis. Porque la idea es pasar del drama, de la tragedia, a una salida
que no se quede solo en lo cómico, y porque es peligroso también. Que ahí habría una vertiente un poco más cínica. No, que se deslice al tiempo de cada uno a la tragicomedia. Que no deje de contemplar la contingencia, porque esa es la comedia al final, la contingencia. El saber hacer con la contingencia sin dejar de lado la tragedia, me parece que humildemente alguien puede obrar ahí. Es lo que podría decir así. No sé si algo más se pueda decir. Pues me pareció como muy interesante esto. Igual me gustaría también escuchar otras voces y cómo se va viendo en relación justo a cómo se va resolviendo de manera particular, ¿no? En el caso por caso. Lo último que quizá me gustaría comentar es que me recordó una frase que es muy sonada y yo no soy junguiano, pero se le atribuye a Jung, lo de que el inconsciente cuando no, palabras más, palabras menos, cuando no se conoce, se toma como de destino. Y justamente la lógica de la tragedia es esa. Entonces a mí me parece bien interesante cómo se le puede dar esta vuelta. Y digo, más allá de la mejor pensarlo solamente en géneros dramáticos, que creo que es interesante por la metáfora misma, ¿no? De cómo se va transitando el drama, pero uno puede ver también en las obras dramáticas, ¿no? La transformación de ciertos personajes, por ejemplo, en la tragicomedia. O sea, sí es, casi es una crisis existencial, ¿no? Llevada a otro tipo de consecuencias, pero bueno, creo que está muy, bueno, sí me dejas pensando en muchas cosas y me parece muy interesante hacia dónde está llevando la propuesta y por lo pronto creo que igual me gustaría seguir escuchando. Muchas gracias. Dale, Axel, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, no voy hasta que alguien más se anime a hablar o pensar un poco tema de Edipo. De hecho, mi trabajo tiene estos dos representantes formidables, estos héroes trágicos, y hago una comparativa que me acuerdo que, bueno, insisto, esto es a riesgo propio, en cómo hay salidas posibles, porque el trabajo suele estar articulado y quedado con ser y tiempo por lo general. Entonces, el ser para la muerte, la posibilidad de leer a Edipo como un ser para la muerte, mientras que aun cuando hay puntos de encuentro en Antígona, me parece a mí, lo dije hace un momento, no hubo cuerpo que soporte ese deseo que ella llevó a cabo. En la transgresión de la ley terrenal, esta mujer, bueno, se cuelga al final. Había un castigo por sepultar al hermano. Una vez estando ahí, la salida de Antígona no fue solo llevar a cabo la sepultura enterrada viva. Ella toma nuevamente una incidencia, se cuelga a mano propia. Entonces, me parece que en esa otra vertiente trágica uno puede ubicar que no fue la misma salida en Edipo, en el último texto de Edipo, Edipo en Colonia. Él hace una posición, toma una posición, dejando todo, ¿m? Que es lo que Lacan señalaba sobre los bienes. Él deja, renuncia a la familia, renuncia a los bienes, renuncia a todo eso, eh, por ir, sostener carne propia ese deseo de saber. Es decir, como dijo Axeler, no es fácil ponerse encima al trabajo del deseo. Es toda una responsabilidad, que es la ética del deseo, la ética del psicoanálisis, me parece. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar? ¿Me permitirías, Gabriela, en lo que alguien se anima a plantearte? eh, bueno, van a ser tres preguntas, pero son muy concretas, digamos, entonces no creo que haya problema porque son tres cosas, creo muy concretas. La primera, más que nada comentario, tú dijiste, hablaste en un momento sobre el deseo de saber, ¿no? Que habla Lacan y que ocurre, digamos, en algún momento en los análisis, aunque también muy freudianamente está el deseo por no saber, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, esa es la primera que es comentario, es esta. El deseo de saber
puede tener un resultado trágico, como le pasó a Edipo, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo en donde el deseo de saber acabó en tragedia, ¿no? En terrible tragedia. Bueno, la segunda eh, es si, por ejemplo, no a veces, esta sí es pregunta, a ver qué opinas tú y a lo mejor qué opina también alguien más de quienes nos acompañan. Si lo que se solía llamar o todavía a veces se llama neurosis, no tiene más de cómico que de trágico, a veces, ¿no? Y la tercera, si por ejemplo, tú empleaste el término creatividad a propósito tanto del artista como del artesano. Si la creatividad es una salida posible para la tragicomedia, tendría que ver, y aquí me aprovecho de lo que preguntó Axler, tendría que ver con la sublimación. Bien, son esas, ¿no? Un comentario, dos preguntas. Bien, gracias, Jorge. Viste que yo haciendo haciéndome esta pregunta sobre el deseo de saber, ubiqué que es posible, al menos en la manera que tuve de leerlo, varios textos de Sófocles según diferentes editoriales. Eh, el deseo de saber a Edipo lo lleva a diferentes transgresiones. ¿Mm? No sé, más allá de lo que hemos leído, creo yo, en Edipo Rey, que es el primero, eh, impulsado por ese deseo de saber, va al oráculo, se va, hace lo que hace, contesta la típica pregunta, eh, gana, porque hay una suerte de ganancia, y de hecho también hay una suerte de pérdida, deja todo atrás, es lanzado. Pero para mí, como releyendo una otra vez, el verdadero deseo de saber de Edipo está cuando es confrontado con cuando este evidente lo confronta. Tiresias, el ciego. Hay una provocación. Recuerdan que hay un texto en Lacan, no me acuerdo qué seminario es, que decía, bueno, el primero de los analistas, Tiresias, que hay una suerte de provocación. Y Edipo toma la provocación y dice, yo quiero saber. Y Yocasta dice, dale despacio, tú no quieres saber esto, piensa en las consecuencias, yo quiero saber. Y bueno, después vemos los ojos arrancados, Yocasta colgada, qué sé yo. Y todo esto que podría hasta sonar romántico, Edipo sacándose los ojos con los broches de oro del vestimenta de Yocasta. Todo una amalgama de significaciones que uno dice, bueno, el deseo de saber es costoso, por supuesto. De hecho, como bien puntuaste, Jorge, uno llega a un análisis eh, queriendo no saber, preguntándole al otro sobre ese saber que supuestamente uno tiene, no tiene nada. Entonces, si ubico que Tiresias está en esta lógica de la provocación y algo de eso se enganche y Edipo es enganchado por eso, eh, podría decirte que sí, que ahí lo único que uno va a encontrar es tragedia. Pasar del deseo de no saber al deseo de saber, pero la pregunta es, ¿y ahora que sé esto, qué hago? Muy freudianamente, ¿qué se hace con esto? Bueno, ahí va, creo yo, esta idea del umbral que por ahí introducía. Uno puede girar la perilla, el pomo de la puerta, quedarse con la puerta abierta y estar como en el marco. ¿Qué se hace con esto? Usted va a seguir adelante, va a haber esta suerte de transgresión del destino, neurosis del destino. Va a poder sostener usted las consecuencias de ese deseo y no es arrojado, si se quiere. Pero al final del día es uno mismo el que se arroja. Y se arroja en dos vertientes. Me parece a mí que cuando uno está en algún punto determinado de su análisis o quiere saber, sostiene este deseo y se encuentra con lo más, se me ocurre decirlo ahora,
luminoso, muchas veces también, con ese horror, ir más allá, no retroceder. Pero eso no suele pasar. No, no. Cuando digo esto de la experiencia analítica, y lo repito una y otra vez, no es porque todo sea un éxito, más bien lo que uno a veces encuentra es que la gente no quiere saber. Una vez que por ahí algo se apertura, hay una suerte de salida. Me parece a mí que eso suele suceder, esas idas y vueltas de un análisis. ¿Mm? No necesariamente es llevado hasta las últimas consecuencias, como muy románticamente me parece que por ahí Lacan también a veces lo enuncia. Entonces, Jorge, estoy de acuerdo contigo, es toda una tragedia. ¿Cómo se sale de eso? Ahí yo te diría Edipo en Colono. Me salto Antígona, me voy al tercer texto, el último texto de Sófocles. A mí me parece que ese texto, el orden de la revelación, inclusive en un análisis, porque él sabe. Edipo ya es uno que sabe, está ciego, ubica las consecuencias, sabe que va a morir, pero no va a morir como el común de los mortales. Y uno, en tanto analizante, es un mortal más, común más, pero me parece a mí que si uno va un poco más allá, está advertido. ¿Qué es lo que pasó en Edipo? Que recordamos la lectura de Edipo en Colonna. Él está advertido de su propia muerte, de esa finitud, que es ahí donde lo engancho en el ser para la muerte de Heidegger. Es aquel que sabe de la finitud, de su propia muerte, para, para poderlo decir de alguna manera. Y se entrega voluntariamente a ese destino. Destino por llamarlo de alguna manera, porque al final el día es una decisión. Edipo pudo no ir allá, pudo hacerse loco, no querer, pudo hacerse matar, regresar donde esperaba Creonte, qué sé yo. Pero no, él decide ir y va dejando atrás a la, como lo dice, lo decían en el texto de Antígona, a la AEP, a la pequeña. Era el nombre que cariñosamente le decía Edipo a Antígona. Deja atrás a la pequeña, ella lo lleva hasta el final, pero él dice, bueno, Antígona, hija, hasta acá llegas tú, me voy yo solo, que es un poco lo que le acabo de mencionar también, tan solo como siempre he estado en mi relación con la causa. Y no, no es mentira. Me parece que al final uno, en mi experiencia, en su propio análisis, está un poco solo. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que vayan otros. Para poder hacer estos espacios, para poder conversar, hay otros. Pero la experiencia siempre es a solas. Eso como para poder ir ubicando el primer comentario. Jorge, no sé si por ahí enganchamos en algo. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Alguien quisiera mencionar algo más? Ay, Yo, 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 una de yo, las partes que decía yo Gabriela. quisiera, Ah, Margarita, yo adelante, quisiera hacer adelante. pues un comentario, que bueno, no has mencionado lo de la pulsión en todo esto, ¿no? O sea, el papel que tiene la pulsión y, y me parece pues que es algo muy importante porque, digamos, eso es como lo que está en juego en cualquier movimiento creativo que no necesariamente es artístico. O sea, me parece que puede haber como sublimación en ese sentido, ¿no? De que no necesariamente un artista logra eso, sino, sino poner en juego ese cambio de meta de la pulsión en alguien que se apasiona por alguna cosa, Ujú, ujú. De ¿no? hecho, Margarita lo mencioné a propósito de la propuesta de Axler y de hecho un poco antes también sobre la lectura de la pulsión de muerte, bueno, la pulsión es pulsión de muerte, decía Lacan, la pulsión de muerte ubicándonos en ese encuentro de la función creativa. Es decir, que ante la pulsión de muerte, y ubicaba también el tema de los velos, que nos trae en el Seminario 7,
ante ese horror de la cosa, ¿qué decía Lacan? Lo bello, le decía. Entonces, la función creativa de la pulsión de muerte es aquella que nos arroja a inventar, a crear. ¿M? Y le decía también, y decía que es a la, a la manera de cada uno. Volvía a hablar de la metáfora del alfarero para ubicar que en efecto, la pulsión es aquella que comanda. Queramos verlo o no, es aquella que comanda y que a sabiendas de que se trata de una pulsión de muerte, la función creativa es a lo que cada uno, y como tú acabaste de decir de manera muy bonita, cada uno se engancha donde puede para habitar la vida. No importa si es que te lleva a ser un analista, te haces pintor, cocina, no, no importa. Importa un carajo. Importa que en ese instante algo de la pulsión de muerte funcionó para llevarnos a esa vertiente en donde la vida surge. Y también, de hecho, hablaba de Mishima y de la posibilidad de que en ciertos casos, también hablaba de Alejandra Pizarnik y hablaba de Medardo Sibel, un poeta de acá de Guayaquil, de que hay un momento en donde la función creativa, la pulsión de muerte, eh, nos arroja a la vida, o al menos en este caso, hemos de recordar a estos escritores, eh, no es suficiente. ¿M? Y sin embargo, mientras se pudo, se pudo. Silvia Plath, la mencioné también, ubicar que las mejores producciones de estas personas que escribieron, si uno lee bien, hay una hemorragia libidinal tremenda y nos dan los más hermosos poemas. Ahí, no sé si lo conocen, pero bueno, Medardo escribió El alma en los labios y es un poema hermosísimo, tan hermoso que le hicieron canción, le hicieron pasiva. Entonces, una tragedia. A mí me parece que ni Silvia, ni Medardo, ni Alejandra, ni Mishima pudieron ubicar, esto lo digo a riesgo y a nombre muy propio, no hubo el alcance a la tragicomedia, que es mi pequeña apuesta del día de hoy, que se transitó la tragedia hasta las últimas consecuencias, haciendo de la pulsión de muerte, en efecto, una función creativa pero con un tiempo limitado. De hecho, Mishima escribió algo que a mí me parece que, lo tengo por acá anotado, no sé si lo voy a encontrar, escribió algo antes de morir que me parece que señala lo que preguntaba Margarita de la pulsión de muerte. Bueno, no sé si lo encuentre, pero lo encuentro y se los leo. Porque él decía algo así como que ya no alcanzaban las letras. Hasta aquí las letras. Esto no me alcanza más. Entonces uno se queda como perplejo, justamente la perplejidad, una verdadera melancolía, hasta aquí las letras. ¿Mm? Creería que por ahí Margarita podría decirte que sí, que por ahí toqué algo de la pulsión de muerte, de la función de la sublimación, pero creo que, me arriesgo a decir, que en la neurosis, eso, como tú mismo lo dijiste, la satisfacción está en el recorrido, pero en ciertas ocasiones esa meta no se cambia, que es la muerte. ¿Mm? No Ajá, importa sí, sí. cuánto se haga, cuánto se escriba, cuánto haga del nombre propio un lugar. Alejandra, me parece que es un referente que no se puede encontrar. Las cartas la última carta que le mandó Julio, que no llegó, siéndole un poco más, no te mates, carajo. Y bueno, llegó tarde la carta, se mató. Pero es decir que cuando eso está ahí, no pasa nada. Pasa lo que tiene que pasar. Me parece. ¿Mm? No sé si por ahí Margarita, no sé si está, te frisaste. ¿Está? ¿Margarita? ¿No? Bueno, no sé si Margarita se fue, o la lluvia, no tengo idea. Pero bueno, Está creo ahí, que pero no sí. sé si nos escucha. ¿Nos escuchas, Margarita, todavía? Creo que no. Eh, Bueno, algo espero pasa. haber como contestado algo de lo que preguntó Margarita también. No sé si a lo mejor hay algo más o voy a la segunda pregunta de Jorge. ¿Voy nomás? Adelante, Gabriela, te escuchamos. Gracias, Jorge. Viste que me hiciste reír, me sacaste una sonrisa sobre la neurosis más cómica que trae.
Yo creo que lo cómico de la neurosis surge en un análisis. Dime entusiasta y lo acepto. Eh, pero que quizá antes de este encuentro, viste que no solo un análisis, también podemos pensar en esos otros encuentros posibles ante algo que haga cambiar la posición subjetiva. ¿M? Eh, Uno lo sufre. Sufre la repetición, sufre el mandato, sufre el deber, sufre el debería, sufre la deuda. Eh, y no hay lugar, mm, me parece a mí, para una vertiente más amable de la repetición, del goce, como diríamos en la canesa. Mm, Me parece que la vertiente cómica comienza a ubicarse o a vivirse cuando ante eso mismo que pasaba, el sujeto, uno mismo, no responde igual. Como para aterrizar esto en la clínica, aquel paciente que vino en esa función de demandar algo aparece encontrando algo del orden de la estela del deseo y quiere agarrarlo. Se da cuenta que eso no tiene que ver con la madre o el padre, sino tiene que ver con él mismo. Y comienza a ubicar su responsabilidad. Y esto nunca es lineal. Pero justamente creo yo que como no es lineal, eh, el movimiento permite hacer una lectura de lo cómico. Esto que me pasó hace mucho, me vuelve a pasar ahora, pero ahora me di cuenta que voy a hacer en este momento. Es la misma situación, pero yo me lo tomé de otra manera. Gabriela, ya no tengo este picor extraño que me pasaba, estoy menos asmática, qué sé yo. Cosas que son a nivel conversivo. No, no es magia, es la palabra. Entonces, creo, Jorge, creo que es más trágica que cómica. Creo que la comedia, como nos dice Lacan, y se puede comprobar, es justamente, de hecho hay una cita que es hermosísima, que le dice ella en el seminario 7, y voy a contestarte a partir de eso, para luego ir reforzando. Dice algo así como, no es tanto el triunfo de la vida como su escape. El hecho de que la vida se desliza, se hurta, huye, escapa, escapa a todas las barreras que se le oponen y precisamente a las más esenciales, las que están, las que están constituidas por la instancia del significante. Estamos atravesados por el lenguaje, es inevitable. Entonces, por ende, por una repetición. Eso que se escapa, que se hurta, que huye, pero ¿qué se hace con eso? Me parece que estar condenados al destino es lo que pasa siempre. Sin embargo, creo yo, e insisto, que no solo los analizantes, o estos que se dicen, que nos decimos analistas, estamos exentos. No, no lo estamos, nos pasa. Eh, y ahí creo que, como a veces algún analista me dijo, aparece la tontería neurótica. ¿Mm? Pero bueno, ¿qué se va a hacer con eso? Reírse un rato. ¿Podría responderte eso, Jorge? Sé que piensas. Bueno, Sí, por supuesto, Gabriela, de acuerdo contigo. La tragedia siempre es tragedia para el que la vive y mientras la vive, ¿verdad? Solamente puede aparecer cómica a ojos de otros o a ojos de uno mismo en otro momento. es bien, justo. Me encanta, me encanta. Ahora, la tercera pregunta, Jorge. La función creativa, salida posible, sublimación. Y de acuerdo, de acuerdo. Mm, de acuerdo hasta el punto en donde la advertencia sucede como límite, me parece a mí. Sí, la sublimación en efecto es una posibilidad de un hacer, pero creo que la verdadera advertencia, o tomando el riesgo nuevamente, es en la salida por lo trágico y lo cómico. Porque entonces, si nos dedicamos solamente a la comedia, sabemos que la sublimación está y entonces hacemos de la pulsión, pero eso no nos alcanza, no nos va a alcanzar nunca.
Y creo que estar advertidos de que eso no alcanza y que nos toca inventarnos una y otra vez, sin que esto sea un ejercicio agotador, cansado, insistente, molestoso, sino más bien que hay una suerte de provocación a la vida. Y viste que no es algo que yo, de hecho, en esta tesis que les comentaba acá en este espacio, estoy como pensando y escribiendo, también es esa vertiente cínica, que es la vertiente de el otro no existe y entonces ¿para qué? Bueno, no necesariamente. Siendo objetivos es otra salida posible, es otra salida posible. Pero aquel que se engancha a la vida y que ubica que la sublimación está, pero que hay que hacerla, e inventarla, e arriesgarse, esa me parece que es la advertencia necesaria para aquel que puede engancharse a algo. No enraizarse, engancharse. No desde adentro, sino hacia afuera. Uno se engancha a algo. Te quedas enraizado, te quedas ahí. Volvemos a lo trágico, a lo... No, te enganchas a algo. Y a partir de eso uno sabe que tendrá un tiempo. Inclusive uno, me parece, sé, lo poco que he leído de Jorge y lo he escuchado, el enganche a la escritura, si me lo permites, Jorge, decirlo, está. Y cada vez por ahí estaba en una página donde venden libros de psicoanálisis y me encuentro con una, creo que es una traducción tuya, Jorge, y fue la sorpresa. Dije, ¿y este libro? Está la cuestión de no es lo mismo que escribiste, pero también estás escribiendo. Entonces, me parece que por ahí uno puede ubicar que sí, que la sublimación está presente, que nos permite hacer un enganche a la vida, pero la advertencia en mi lectura es que no es suficiente, que es una y otra vez, que es una diferencia con la repetición tortuosa, me parece. Creo que es lo que puedo responder, Jorge. Sí, muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti. ¿Qué les parece? ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? Pues ahorita con lo que comentabas, Gabriela, me gustaba esta diferencia que decías de lo no enraizado, sino enganchado, ¿no? Que habría ahí una distinción importante. Yo lo asocié también con lo que en algún momento mencionaste del azar. No sé si también nos puedas mencionar un poquito más de eso, ¿no? O sea, como este vínculo, lo entendí yo así del azar también con esta como solución o opción de la tragicomedia. Me, Muchas gracias, me gusta esto. Eh, Antes, voy a hacer una infidencia, Juan, una infidencia chiquita. Antes de conectarnos todos, Jorge ubicaba que estaba lloviendo mucho allá en México. Llovía torrencialmente, que habían relámpagos y truenos, y que la posibilidad de que algo pase en la señal estaba en el horizonte. ¿Ya? Entonces, me parece que la naturaleza siempre nos enseña que lo azaroso está a la orden del día. Y sin embargo, estamos aquí concernidos, deseantes de escuchar a una completa desconocida eh, en función de un trabajo. ¿Mm? Creería que la cuestión de lo azaroso, del azar, no es que no sepamos de la sorpresa, es que la sorpresa existe, pero no sabemos de qué. Y ante eso que no se sabe, esta idea de control es lo más abominable que existe, es lo más sufriente que existe. ¿Mm? De hecho, lo que hizo Jorge, y voy a seguir siendo infidente, fue poner a anfitriones, no, anfitriones no, host, a- a- Coanfitrión, sí, coanfitrión. anfitriones para que si pasase algo, entonces haya esta suerte de posibilidad. Me parece que ahí puedo dar un pequeño puntapié de lo que has mencionado sobre el azar y cómo lo pienso. Es decir, que ante eso real uno no sabe, pero que la advertencia permite tener otras posibilidades de lectura, otras posiciones y saber que hay otros, que creo que es un poco lo que Jorge hizo. Hay este real, pues esto puede pasar y bueno, vamos a hacer varios anfitriones por si algo pasa. No sabemos si va a pasar. ¿Mm? Se me ocurre contestarte con
con esto que pasó recién. No sé si se engancha. Gracias. Gracias a ti. Lili, adelante. Ahorita buenas noches, Gabriela. Ahorita que haces el comentario de lo que decía el profesor de la lluvia, ¿no? En cuestión, quisiera compartir, ¿no? Algo que me pasó, o sea, en experiencia, ¿no? Yo tengo bueno, tengo a mi papá enfermo, ¿no? Y estaba en el hospital, pero es azaroso, justamente, ¿no? Se veía muy grave, gravísimo, ¿no? Yo decía, ya, pues prepárate para lo que sea, ¿no? O sea, prepárate para lo que sea. Y yo veía gente que de verdad o le daban de alta o fallecía y todo. Y curiosamente yo estaba todo al azar, ¿no? Y tenía que estar preparada para todo, para lo que fuera, ¿no? Por si le daban de alta o por si esto, y ver, ¿no? Posibilidades de qué estaba en mis manos y qué no. Y entonces, curiosamente, pues salió, ¿no? Salió de alta con ciertas características, o sea, referente a su enfermedad, ¿no? Pero Mm. sí me llama mucho la atención cómo va o sea, estos ejemplos que tanto tú como ahorita yo estoy poniendo en relación también en un análisis, ¿no? O sea, cómo te va poniendo, o sea, azarosamente cuestiones o temas que vienen y que se platican en ese lugar en específico, ¿no? Y que Sí, te puede llegar a sorprender y justamente, e inclusive hasta no puedes llegar a entender o poder darle resolución y no me acuerdo si fue en el principio o casi en la intermedia de tu intervención, que decías es que muchas veces hasta los propios analizantes, perdón, están mejor que uno, ¿no? O sea, y me llamó mucho la atención eso que decías, ¿no? O sea, me preguntaba, bueno, o sea, ¿qué tan, o sea, sí puede ser, ¿eh? Sí puede ser, ¿no? Y que inclusive te puede ayudar a que tú brinques ese charquito, como decía la acá, ¿no? sí, 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 sí. Sí, bueno, Gracias. eso es lo que, mi intervención. Gracias, Gabriela. No, gracias a ti, porque justamente lo que acabas de decir, más allá de ser una intimidad, que agradezco mucho que puedas compartir, y bueno, me alegra que hayas estado dando tu papá, creo que eso es justamente la situación en donde más atravesados estamos por lo real. Y sin embargo, animarse a estar, insisto, escuchando una completa desconocida, ojo, no es por la desconocida que están, porque hay un deseo, creo yo, en cada uno que hace que se conecten, que escuchen y que por ahí intervengan. ¿Mm? Quizá, como suelo decir, es una pequeñez el psicoanálisis, no es la gran cosa, es una pequeñez. Pero en esa pequeñez, lo que cada uno puede hacer con lo que lo toca, con ese azar, porque pienso, pienso ahora un poco que encontrarse con un análisis, más allá que con un analista, un análisis, es siempre una experiencia a la que hay que estar todo el tiempo recordando que fue azarosa. No se trata de haber sufrido y entonces querer hablar con alguien, no, no. Me parece que uno en ese sentido puede renunciar o no. Si uno se sostiene, entonces, bueno, el azar existe, pero a partir de eso, la posición. Como lo decías un poco acá la colega, de la posición es, bueno, pudo haber pasado esto, esto, otro. Y ante cualquiera no vamos a estar preparados, pero algo se puede hacer. Entonces, sí, me parece que en efecto las resonancias del azar están no solo en el análisis, sino justamente en la vida. Creo que es lo que podría decir. Sabes, Gabriela, si me permites añadir algo también nuevamente en lo que quizá alguien más se anima. Es cierto que en el encuentro que implica el inicio de un análisis al que nosotros vamos, ¿no? Cuando
cuando lo iniciamos y sabemos de personas que lo inician, quizá con nosotros, etcétera, pues se juegan muchas cosas. Unas de ellas puede ser el deseo de saber, el deseo de estar mejor, qué sé yo, porque hay una situación en la vida con la que uno ya no sabe qué hacer, en fin, son infinidad de cosas. Y hay un azar efectivamente que nos conduce con determinada persona, pero también pensaba ahorita en el azar y en la buena fortuna de ir a dar con una persona seria, ¿eh? Porque justo como a veces en ese momento estamos tan desorientados, tan sin hallarle sentido a la vida, etcétera, etcétera, el azar nos puede conducir con un médico brujo, con un charlatán, en fin, ¿eh? Y es una fortuna ir a dar con alguien medianamente serio, digamos, que por lo menos se tome en serio su trabajo y que tome en serio lo que decimos, ¿no? Eso es Mm, puro azar, ¿eh? No es otra cosa. claro. Y viste la posición también sí, a veces puede tener un buen encuentro. Y creo que es justamente el otro lado, la posibilidad de que si no hay este buen encuentro, hay el mal encuentro. ¿Qué se hace? Creo que eh, de no cuestionarse el mal encuentro. Y te lo digo en tanto he escuchado casos en donde yo me quedo así horrorizado, escuchar cómo luego de algo que puede ser inclusive a veces abominable, se decide cortar algo y, y aún seguir creyendo. Viste que no es una suerte de creencia, pero decir, bueno, puedo ir más allá. No es la creencia en el otro, es algo puede pasar diferente. A lo mejor con este es otra cosa. Entonces, cuando he escuchado pacientes que vienen desde otras experiencias, no importa la que sea, inclusive en el mismo psicoanálisis hay de tantas. Entonces, eh, y digo, bueno, esta gente que ímpetu, están ahí fascinados con el goce o más bien apuestan a que eh, hay otra cosa. Entonces, sí, el azar, el buen encuentro, pero cuando no hay ese buen encuentro, cuando encontramos bien el pato en todo el esplendor, de lado y lado, se puede lograr salir de eso. Y aún así decidir apostar a lo propio, me parece que ahí está la posibilidad de hacer algo con ese desarrollo. Porque la gente se puede quedar en lugares donde se sufre. Y salir es todo un movimiento. ¿Mm? Sí, me gustó, Jorge. Gracias por ese comentario. Estoy intentando encontrar la frase de Mishima que le quise decir a Margarita, pero no la encuentro. Ya la encontré. No sé si a lo mejor por ahí hay alguna pregunta, algún comentario también. ¿Alguien quisiera hacer otra pregunta, otro comentario? A mí me gustaría comentar algo Adelante. también justamente pues a criterio de quienes están presentes, ¿no? Por ejemplo, pues hoy en día que se ven muchos otros géneros dramáticos, o sea, pensaría, ¿no? O sea, si por ejemplo la comedia es algo por lo que se pasa y me gustó mucho la reflexión que hicieron en torno al comentario de Jorge, ¿no? O sea, y hasta noté la frase que dijo Gabriela, ¿no? Lo cómico de la neurosis surge en el análisis. Dije, claro, o sea, y justo a lo mejor caer en la lógica de la tragicomedia que al menos a nivel género dramático representa, ¿no? Una persona que tiene como una transformación, ese personaje, ¿no? Principal de la obra. Pero luego me quedaba pensando y dije, bueno, también, por ejemplo, hay otros tipos de obra como la farsa, que me parece que, por ejemplo, una obra muy citada por Lacan, La filosofía del tocador, del Marqués de Sade, todo el mundo está sin tomar en cuenta una otra edad y todo el mundo está pervirtiendo al otro. Y hay gente que vive así la vida y hasta me quedé pensando y dije, ¿será, por ejemplo,
la forma de vivir la vida de las personas más hacia la perversión. Y luego me quedé pensando y digo, bueno, también está, por ejemplo, el melodrama, o sea, en cierto momento histórico hasta fue como una manera en la que se criaba la gente, ¿no? Para vivir como, o sea, para poder seguir tolerando problemas como si fuera este como un cierto destino cultural. Y con los cambios posmodernistas, incluso porque citaron muchos poetas, ¿no? Yo decía, bueno, también hubo como giros medio absurdistas, medio de este teatro, o sea, y me quedé pensando y digo, bueno, ¿se podrá hacer algo con esto? Por ejemplo, un discurso psicótico, cómo se acompaña a transitar esas partes, ¿no? Porque sí, creo que justamente la charla a la que hace rato hacía mención era la de la angustia al humor en psicoanálisis. Y me recordó mucho es cómo se está llevando hoy este tema. Porque digo, claro, o sea, hay algo por la experiencia analítica que sí puede a lo mejor estar, ¿no? Como un cierto aporte, pero pues hasta que la transita uno se da cuenta, ¿no? De qué pasa con el deseo, o sea, que vale con hasta cómo llevamos la pulsión, ¿no? Como con todas las discusiones que han hecho, o sea, claro que están atravesadas, pero pues no se hablan haciendo un análisis, se hablan desde lo que a cada quien compete. Y decía, bueno, entonces en estos otros géneros dramáticos sí habrá posibilidades de entender otras subjetividades u otras transformaciones. Digo, a lo mejor desde el lugar que nos convoca, no ahora y en la praxis, porque sé que hay otras praxis que justo también pueden mover más la subjetividad o más rápido, a lo mejor toparnos más rápido con lo real, no sé. Pero en este caso, o sea, sí me quedé pensando, ¿no? Con lo contemporáneo. Incluso, por ejemplo, sin ir tan lejos, con estos autores y autoras que pareciera que no les alcanzaba con las letras. Entonces, ¿qué hacer con esas otras formas dramáticas o literarias en que se están expresando? Y yo pensaba mucho por eso en la poesía contemporánea, el teatro contemporáneo, o sea, que al final sí nos exponen a otras lógicas, ya ni siquiera la lógica de la tragedia, en el sentido a lo mejor más, pues fálico clásico, ¿no? No sé, les digo, me deja también pensando que son muchos temas que no sé si haga falta explorar y también que si ya tienen un recorrido, pues me gustaría mucho saber qué piensan de estas otras formas o si pueden ser también formas de acompañar otras posiciones y no solo la neurosis. Totalmente. De hecho está bueno, Axler, porque pensaba que ahora a veces se lo usa como un cliché, esta enseñanza de Lacan sobre estar a la altura de la época. No, bueno, para que no sea un cliché hay que meterle garra y comenzar a darle vueltas. Y es una realidad. Yo te hablo de la tragedia del año uno. Sin embargo, en este momento me hiciste acordar, de hecho, me hiciste pensar en Marina Abramovic, si se quiere. Eh, Me parece muy interesante tu intervención porque viste que estamos, bueno, otro cliché más, que hay que meterle garra para que deje de ser un cliché, estamos en el imperativo del escópico, ¿no? La cuestión de la mirada. Y entonces están todas estas cuestiones performativas, en donde el cuerpo se pone para ser visto, que es un movimiento. Es decir, algo pasa, pasamos de la frase a la letra encarnada, de la letra en el cuerpo. Y bueno, Marina, me parece a mí que es un muy buen referente de la época. De hecho, es full citada a nivel ciertas escrituras de psicoanálisis y demás, porque en efecto, una cosa es hablar de las tragedias griegas y pensar, pero otra cosa es esta época, donde ya no alcanza la letra, no, es otro tipo de letra. Esa es inscripción en el cuerpo, en donde las nuevas subjetividades, si se quiere, que por ahí Jorge también mencionaba algo, están a la orden del día. Pero viste que tal vez esto sea un romanticismo mío, pero creo que no se puede leer la época sin tomar en cuenta la tragedia. Y bueno, justamente porque aun cuando estemos en el cenit de la mirada, del escópico, en donde el cuerpo se pone de manifiesto y es el referente, no deja de estar en una suerte de dialéctica. Es decir, hay algo anterior que va a devolvernos algo nuevo, que es un resultado, un tercer momento, en donde tenemos que ser advertidos. Que el sufrimiento, aun cuando haya cambiado la época, sigue siendo del orden del patos, del sufrimiento subjetivo. ¿Qué se hace con eso?
Sí, hay nuevas inscripciones, nuevas maneras de llamarlo, como tú mencionas, Axel, y creo que tú estás mucho más empapada que yo en la cuestión del teatro como tal, pero lo que va cambiando es, me parece a mí, una manera de hacernos saber de la época en que transitamos. Es decir, hace 1000 años atrás, Sófocles no pensó que lo que hizo Marina era posible. No, y sin embargo, el patos, ese sufrimiento que antes era en ciertos lugares cerrados, ahora está a la vista de todo el mundo. Y justamente para no perder la vertiente crítica, me parece a mí que es importante recordar que el sufrimiento está. La época es importante, sí, en efecto, aun cuando lo nombremos como lo nombremos. Eso no quiere decir que no se deba mirar al momento en el que viene cada uno al consultorio con los nombres que le da, que eso también tiene que ver con el tema del alfarero y con lo que puede hacer cada uno de manera inventiva, de nombrar ese sufrimiento, del uno al uno. Me parece a mí, Axel, que puedo como responderlo a partir de eso. Es epocal, sí, pero el sufrimiento, si me lo permites, no deja de ser el mismo. Algo que no anda en el orden de ser. Inclusive en la psicosis. Hay una responsabilidad ahí, y en la que debemos, me parece a mí, y ahí sí uso el debemos, estar advertidos. Hay que darle lugar. Justamente porque siempre nos enseña. De hecho, yo suelo hacer una broma de que la escritura neurótica, poesía o novela es aburridísima. En cambio, la escritura psicótica te llega al cuerpo. A menos a mí me pasa, me llega al cuerpo, me toca de alguna manera. Eso, Axel, no sé si por ahí estemos como en la misma línea, si es algo de lo que, respondí algo de lo que pensabas. No, sí, totalmente, porque hay algo que al final sí queda inscrito, ¿no? O sea, a pesar de las épocas y a lo mejor el discurso que sea predominante y por ahí es lo que pues se va acompañando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, gracias. Bueno, pues miren, si no hay más comentarios, más preguntas, yo creo que a lo mejor podemos irnos despidiendo. Tomen ustedes en cuenta que en Ecuador van a ser las 11 de la noche, para nosotros, para nosotros, una hora menos. Además sabemos de alguien para quien está amaneciendo en Madrid, si no me equivoco, y que está con nosotros. Qué lindo, gracias. Pero bueno, ya es hora de que vayamos terminando. Eh, Muchísimas gracias, Gabriela. Fue un gusto haberte escuchado. Yo te pediría, a lo mejor, si te parece, si encuentras la frase de Mishima que decías, pásamela por WhatsApp y la compartimos con mucho gusto, porque además, bueno, a lo mejor lo de Mishima a reserva de que la frase aparezca y que la leamos, ejemplifica, creo, un poco lo que decía Axler ahorita. Hay autores que se volvieron clásicos y que cuando nosotros nos acercamos a ellos, siempre va a ser más fácil, ¿cómo decirlo? Para retomar otra frase que usó Gabriela, otra palabra, sagrados, ya sabemos que fueron grandes escritores, etcétera, mientras que lo contemporáneo siempre es mucho más difícil y más arriesgado, ¿eh? Porque uno nunca sabe con lo contemporáneo, a mí me parece, Axler, no sé si iba un poco por aquí, quizá parte de lo que tú planteabas. Cuando nosotros nos acercamos a un autor, bueno, un escritor o un músico, un pintor o lo que sea, contemporáneo, siempre es mucho más arriesgado, ¿eh? Porque no sabemos si en 5 años la gente se va a reír de lo que hacía y quedamos en ridículo, que si nosotros hablamos de un escritor que lleva 200 años siendo del gusto del público y es más, estamos como en terreno más firme, digamos, ¿no? Bien, hace algunos años yo recuerdo que incluso desde el psicoanálisis se hablaba mucho de Mishima. Hoy en día está un poco olvidado. Yo ya no sé que nadie hable de él y de su suicidio.
Entonces sería interesante, Gabriela, a lo mejor si lo encuentras, me mandas la frase y con gusto la compartimos, ¿eh? La publicamos en la página de Facebook, diciendo que es una frase que Gabriela quiso compartirnos. ¿Te Sí, parece? claro. Justamente porque me parece que es verdad lo que dices, Jorge. Me acuerdo que cuando era, bueno, no pequeña, pero hace unos 10 años atrás, cuando recién comencé como a estar por acá, era Mishima por todos lados. Y en cambio Sí, yo encuentro, a mí me enganchó que la idea del suicidio y demás, Mishima lo articula bastante. Intenta poner sí, palabras ahí donde no hay. sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriela. Gracias Eh, a si es posible, te encargamos esa frase, la compartimos con gusto. Muchas gracias a todos. Por favor, estén al pendientes de la página de Facebook, la de Instagram, Lacan, una lectura bilingüe, para que sepan de las actividades que hacemos y ojalá nos puedan seguir acompañando. Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Erandeni. Muchas gracias, Liliana, por su ayuda. Gracias, Gabriela, nuevamente. Y nos vemos muy pronto todos. Gracias a todos. Un gusto. Gracias. Hasta luego.